Vamos a resolver el problema 2888, o sea, problema del capítulo 28, el inciso 88. Y dice que en la figura se muestran dos extremos de un alambre conductor en forma de O invertida. El alambre conductor es esto que se ve aquí, hacia abajo, que tiene una masa de 10 gramos y longitud de 20 centímetros. Esa longitud L es lo que se ve aquí a lo ancho. Aquí está marcado con la cota L. La altura no está especificada. Y dice que los extremos del alambre están sumergidos en mercurio, que este es un líquido a temperatura ambiente y que es conductor. Es conductor líquido, digámoslo así. El alambre se encuentra sumergido en un campo magnético uniforme en magnitud 0.1 teslas. Es este campo magnético que está entrando en la página, en la pantalla, lo que sea. Y dice, un interruptor que no está mostrado en la figura se cierra rápidamente y luego se abre rápidamente. O sea, aquí se cierra el interruptor y se abre el interruptor. Es un pulso, generando un pulso de corriente a través del alambre. Solamente durante ese instante hay una corriente I en esta dirección que muestra la flecha. Entonces dice, causando que el alambre salte hacia arriba de forma inmediata. Como el alambre no está pues sujetado mecánicamente, porque sus extremos están en el mercurio, este puede salir. Y en el instante en el que existe el pulso de corriente, ¡pum!, sale disparado hacia arriba. Entonces causando que este salte hacia arriba de forma inmediata. Si el alambre salta a una altura máxima de 3 metros, o sea, el alambre sigue para arriba hasta llegar a una altura de 3 metros, ¿cuánta carga total hubo en el pulso? Asuma que la duración del pulso es mucho más corta que el tiempo de vuelo. Vamos a ver entonces aquí. Mantenemos siempre el resumen con la imagen y los datos principales que nos dieron. Entonces nos están diciendo que al final de cuentas este alambre de acá es el que va a salir disparado y va a subir una altura. Entonces vamos a hacer una pequeña representación. En t igual a 0 el alambre está acá. Un tiempo muy corto que no nos importa en realidad, pero el tiempo en el que estuvo circulando aquí la corriente, que existía una corriente y en esta dirección, en ese instante se despega. Vamos a hacer aquí un zoom. Sale el alambre y empieza a moverse para arriba hasta el instante en el que deja de tener contacto con el mercurio. Entonces, no tenemos un valor específico para decir estuvo tanto tiempo, sino simplemente vamos a decir que existió un tiempo corto, un delta de tiempo. Entonces, en el instante A, el alambre está aquí. El instante B está un poquito arriba, que es justamente en el instante en el que terminó de circular la corriente a través del conductor. Y el instante C es cuando llegó a la altura máxima. ¿Sí? Ojo que esta pequeña altura de acá, una distancia de, llamémosla así, es pequeña. Y el tiempo que estuvo en esa ubicación es bastante corto. ¿Sí? Esta es una pequeña D. Y de aquí, tomamos la misma cota, hasta acá, aquí sí hay una altura H de 3 metros. Entonces, de A hacia B es el instante en el que obtuvo el impulso que lo hizo saltar. Y de B hacia C es el instante en el que vamos a analizar desde que dejó de recibir esa corriente que lo hizo saltar hasta el instante en que llegó a la altura máxima donde la rapidez fue 0. Entonces, vamos a analizar primero el instante de B hacia C. En B podemos decir que el alambre estaba justo por encima del mercurio. O sea, el punto B es cuando el alambre está acá y el punto A está acá. Entonces, podemos establecer que de B hacia el instante en el que el alambre llegó hasta arriba, hubo un cambio de energías. Entonces vamos a decir que el cambio de energías, en este caso son energías mecánicas entre B y C, es 0.
Simplemente se transformó energía cinética en energía potencial. Recordemos, no estamos analizando a solo el instante en el que ya llevaba la rapidez máxima en B y llegó hasta C. Entonces vamos a decir que la energía potencial al final más la energía cinética al final, no llamémosle final e inicial, llamémosle A y B. En este caso, al final es C menos la energía potencial al inicio, que en este caso el inicio es B, más la energía cinética al inicio es igual a 0. No hay pérdida de energía. Notamos que al final, cuando llega hasta arriba, no hay energía cinética. Y al inicio, vamos a colocar ahí nuestro nivel de referencia de altura, no hay energía potencial. Entonces podemos reescribir esta ecuación como que la energía potencial de C es igual a la energía cinética de B. Noten este signo menos de acá. Entonces, podemos decir que la masa del alambre por la gravedad, por la altura en el punto C, que es la altura máxima de 3 metros, es igual a 1/2 de la masa del alambre por la rapidez con la que salió disparado el alambre en el punto B al cuadrado. Notamos que la masa se elimina y nos queda que la rapidez con la que salió el alambre disparado al cuadrado es igual a 2 veces la gravedad por la altura máxima a la que llegó. Esto era de esperarse, entonces la rapidez con la que iba el alambre desplazándose cuando iba a empezar a subir luego de haber terminado de recibir el pulso de corriente es igual a la raíz de 2 veces la gravedad por la altura en el punto máximo. Bueno, eso no es gran ciencia. Sin embargo, bueno, sí es gran ciencia, pero no para física 3, porque ustedes ya lo saben. Entonces, tenemos la rapidez en B, pero ¿eso de qué nos sirve? Lo que vamos a hacer ahora es determinar qué influencia tiene esta rapidez con la pregunta que nos están diciendo. Recuerden que la pregunta inicial es ¿cuánta carga total hubo en el pulso? ¿Y cómo vamos a ver cuánta carga hubo en el pulso? Veamos. Entonces ahora vamos a analizar del punto A al punto B. Pero en el punto A al punto B no va a ser tan fácil hacer el análisis de energías. ¿Por qué? Porque desconocemos esta diferencia de alturas entre A y B. Esto no lo conocemos, simplemente sabemos que fue un impulso. Y no sabemos ni siquiera cuánto tiempo duró, como para poder hacerlo por cinemática. No, no se puede así. Entonces vamos a utilizar un concepto de física 1, o de la primera física introductoria, en el que nosotros decimos que si existe un impulso, el impulso que le vamos a llamar J, este impulso es igual a la integral de F por dt. ¿Sí? Es la integral de la fuerza a lo largo obviamente estamos tomando nada más las magnitudes, a lo largo de un diferencial de tiempo, integramos desde t inicial hasta t final. Entonces, aquí no vamos a analizar cómo es la fuerza que ejerce la corriente que pasa aquí debido al campo magnético, o la fuerza que ejerce el campo magnético debido a la corriente, no. No lo vamos a analizar para cada instante de tiempo y obtener una función. Sino que lo que vamos a hacer es tomar la definición del impulso promedio y lo vamos a definir como una fuerza promedio por un delta T. ¿Y esto de qué nos va a servir? Nosotros también sabemos que el impulso promedio no es más que el cambio de momentum. ¿Sí? Entonces, con estas dos ecuaciones nosotros podemos decir que el impulso promedio va a ser igual al momentum final menos el momentum inicial. Ojo que estamos trabajando desde A hasta B, desde el instante en el que se activa la corriente hasta el instante en el que la corriente se desactiva porque se deja de tener contacto con el mercurio. Entonces, vamos a decir que el momentum, recordemos que el momentum es un vector de masa por velocidad y solamente vamos a decir en este caso que vamos a analizar
las magnitudes porque son en la misma dirección. Entonces el momentum como magnitud es igual a la masa por la rapidez. Entonces el cambio de momentum va a ser igual al momentum final menos el momentum inicial. Y el momentum final no es más que la masa por la rapidez en el punto B. Ahí ya vemos cómo vamos a relacionar todo. Que es el instante en el que llevaba el momentum en este punto, menos el momentum al inicio, en el punto A. Menos masa por la rapidez en A. Ahora, recordemos que al inicio estaba todo en reposo, entonces no había rapidez. Por lo tanto, podemos tomar estas dos ecuaciones e igualarlas. Nos queda entonces que la fuerza promedio que recibió esto, multiplicado por un delta de tiempo, que fue el instante en el que se mantuvo conectado el circuito debido al contacto con el mercurio, que no lo conocemos, pero vamos a ver que no nos importa, es igual a la masa por la rapidez con la que salió disparado el alambre hacia arriba. Pero ahora, veamos. Conocemos indirectamente el valor de la rapidez, porque lo podemos calcular con esta ecuación que habíamos obtenido al inicio. Conocemos la masa del alambre, no conocemos ni el delta de tiempo, ni la magnitud de la fuerza promedio. Pero recordemos que este es un alambre con corriente y está sumergido en un campo magnético. Entonces, adivinen, esto es la fuerza magnética. Entonces vamos a ver y hacer el análisis. Voy a dibujar acá el alambre en el instante en el que está siendo afectado por la corriente. Pensemos que este es el campo magnético, más o menos lo que está dibujado ahí, que tenemos en el esquema. Vamos a establecer un sistema de referencia, un marco. Vamos a dibujarlo mejor así. X, Y, Z. Entonces, vamos a decir que la corriente viene en esta dirección y por lo tanto aquí hay un dl, aquí hay otro dl y aquí hay otro dl. Y el campo magnético va hacia adentro. Entonces veamos. Si hacemos producto cruz, recordando que la fuerza sobre un alambre es igual a la corriente por la integral de dl cruz b, vamos a tener que partir esto como una integral de línea en tres partes. Vamos a tener un dl que va a abarcar esta trayectoria de aquí, luego otro dl para acá y luego otro dl para acá. Vamos a trabajar en coordenadas rectangulares. Vamos a ver en qué dirección resultante nos queda la fuerza magnética. Lo vamos a hacer con un simple análisis. Utilizando la regla de la mano derecha, si hacemos el producto cruz entre cada uno de los dLs y el campo magnético, vamos a ver que para el tramo 1, tramo 2 y tramo 3, la fuerza en el tramo 1 es el producto cruz del vector de dl. Entonces es la fuerza del tramo 1. Tiene un dl para acá. Y el campo magnético que va como que para adentro, ¿sí? Entonces, este es el producto cruz entre un vector que va en dirección más j, producto cruz menos k, porque es la dirección del campo. Recuerden que menos k viene en esta dirección y es justo para donde está el campo magnético. Entonces, el vector resultante de este producto cruz es cuando vamos de dl a b. Vamos a dibujar otro color. Cuando vamos de dl hacia b. Entonces, usando la regla de la mano derecha, vemos que la dirección resultante de la fuerza magnética para la trayectoria 1, campo 1, perdón, la fuerza magnética de 1, va en dirección menos i. Vamos a hacer, vemos que ahora aquí, la fuerza magnética viene para acá. Vamos ahora a hacer el análisis para 3.
DL viene para abajo. Y el campo magnético siempre sigue estando para adentro, en dirección menos K. Entonces el producto cruz es ahora entre el vector menos J menos K. Entonces vamos desde DL hacia B. Y eso nos da un vector resultante con la mano derecha para acá, que es en dirección más I. Entonces, la fuerza 1 va en menos I, la fuerza 3 en más I. Ambas tienen la misma magnitud. ¿Por qué? Porque la fuerza es dL cruz B por la corriente. El campo magnético no cambia. dL es, al hacer la integral, la longitud de la altura, digámoslo así, es la misma en la izquierda y en la derecha. Y la corriente es la misma. Entonces, la fuerza 1 y la fuerza 3 se van a anular. No existe una fuerza neta en el eje X. Vamos ahora a hacer el análisis en esta trayectoria de acá. De nuevo, tomamos esto de acá. El DL viene en esta dirección. Y el campo magnético viene para adentro. Es como decir que vamos a hacer el producto cruz entre un vector I, que es debido al DL, producto cruz menos K. Y esa va a ser la dirección del vector resultante de fuerza. Entonces venimos de DL hacia el campo magnético y vemos que eso nos deja una fuerza resultante hacia arriba. Y esta va a ser la fuerza neta. Sí, debido a que las fuerzas horizontales se anulan. Entonces ya sabemos la dirección de la fuerza magnética. Efectivamente era hacia arriba, solo lo estaba comprobando. Era esperarse. Bueno, ahora, de que ya sabemos cuál es la dirección, simplemente dediquémonos a calcular la magnitud. ¿Por qué? Porque recordemos que en esta ecuación la tenemos como incógnita. Entonces vamos a decir que la fuerza magnética tiene una magnitud, obviamente ya sabemos cuál es la dirección, que es en dirección más J. Va en dirección más J. Entonces la fuerza magnética tiene una magnitud de la corriente por la integral de dl, magnitud de B, por el seno del ángulo que se forma entre dl y B. Aquí claramente hay 90 grados o pi medios radianes. Entonces, el seno del ángulo pasa a ser 1. ¿Sí? O sea, entre el dl y el campo magnético hay un ángulo de 90 grados. Son perpendiculares. Entonces, la fuerza magnética va a ser una magnitud de I. El campo magnético es uniforme a lo largo de toda esta trayectoria del DL. ¿Sí? A lo largo de todo el desplazamiento desde aquí hasta aquí, todo esto es constante. Entonces lo podemos sacar de la integral. Campo magnético por la integral de DL, que al final de cuentas es como un dx, porque está alineado con el eje desde 0 hasta L mayúscula, que si nos damos cuenta es la longitud de esto de aquí para acá. Entonces, la fuerza magnética es igual a la corriente por el campo magnético por la longitud. Ojo, que estamos hablando de una fuerza promedio y una corriente promedio. Entonces, lo que vamos a hacer es colocarle aquí el corriente promedio que conlleva una fuerza promedio. Entonces podemos decir que la fuerza promedio que genera que la figura esta en U invertida se vaya hacia arriba es igual a la corriente promedio por la magnitud del campo por la longitud de la parte horizontal del alambre. Entonces ahora lo que vamos a hacer es sustituir esto de acá en la ecuación que teníamos aquí. Nos queda que la corriente promedio
por el campo magnético, por la longitud, por el delta de tiempo que le tomó a la varilla atravesar esta pequeña región en lo que saltó. Vamos a hacer aquí el instante en que llevó de aquí hasta acá, ese delta de tiempo que no conocemos. Seguimos tomándolo de aquí para acá. Es igual, copiamos esto de aquí, a la masa de la varilla por la rapidez de la varilla en el punto B. Vamos a sustituir desde ya la rapidez que teníamos, que es la raíz de 2GH. Era lo que estábamos esperando. Lo traemos para abajo, para acá. Entonces, sabemos que la rapidez es igual a la raíz de 2GHC. Y nos queda que la corriente promedio por la magnitud del campo, por la longitud, por el delta de tiempo es igual a la masa por la raíz de 2 veces la gravedad por la altura máxima que alcanzó y llegó al reposo al final de esos 3 metros. Veamos qué conocemos. Conocemos la gravedad, conocemos la altura, conocemos la masa, conocemos la longitud, el campo. Pero seguimos teniendo dos incógnitas. No conocemos la corriente promedio ni el tiempo. Ese tiempo nos está molestando. Ahora vamos a tener que utilizar otra ecuación para poder resolver esta. Recordemos de la definición de corriente. Nosotros decimos que la definición puntual no vectorial, cuando utilizamos una corriente promedio, es igual a la cantidad de carga en un delta de tiempo que circula a través de una sección transversal. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a tomar este delta de tiempo, lo vamos a pasar a multiplicar para acá y nos va a quedar que la cantidad de carga que circuló por el alambre es igual a la corriente promedio que hubo multiplicado por el delta de tiempo. Y justamente esto de acá es lo que nos sobra aquí. Por lo tanto, vamos a decir que ahora lo llevamos para acá y nos queda la cantidad total de carga que circuló por el alambre mientras estaba sumergido en el mercurio, que es el producto de esta con esta, multiplicado por el campo magnético por la longitud, es igual a la masa por raíz de 2GHC. Entonces ya, la cantidad de carga que circuló a través del alambre es igual a la masa del alambre dividido la magnitud del campo magnético por la longitud horizontal del alambre por raíz de 2GH. HC. Y ya está, solo es de sustituir valor. Recordemos, vamos a tomar estos datos de acá. Sabemos que la masa son 10 gramos. El campo magnético tiene una magnitud de 0.1 teslas. La longitud del alambre son 20 centímetros. Y la altura máxima a la que llegó fueron 3 metros. Entonces, al sustituir estos valores, que nos queda 10 a la menos 2 kilogramos, dividido 0.1 teslas por 0.20 metros, por la raíz de 2 veces la gravedad, que es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, por la altura máxima a la que llegó, que fueron 3 metros, nos queda que la cantidad de carga total que circuló por el alambre en ese instante es aproximadamente 3.84 coulombs. Y esa es la respuesta.